Bienvenidos a nuestro canal Biblia y Teología en Solo Minutos. Yo soy Patricia Grace, doctora en Teología. Les damos la bienvenida a nuestro canal. Les invitamos a que se suscriban, a que compartan con por lo menos 5 de sus familiares y amigos nuestras enseñanzas para que nos ayuden a difundir más el conocimiento de la palabra de Dios, pues recordemos que la Escritura dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a estudiar el libro de Romanos. Es el primero de las 14 cartas de las epístolas escritas por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Y el libro de los Romanos vemos que fue escrito aproximadamente entre el año 55 y 56 después de Cristo, por supuesto, y fue escrito en la ciudad de Corinto, y su contenido literario se asemeja mucho a Gálatas, y aunque son similares y de la misma época, los intereses doctrinales son muy parecidos, pues se cree que Gálatas es una síntesis polémica de lo que es el libro de Romanos. El libro de Romanos es la primera de las 14 cartas escritas por Pablo, pero no es en el orden que están en la Biblia, pues antes de Romanos se escribió Gálatas. Y prácticamente todo el Nuevo Testamento, se podría decir que la mitad de este fue escrito por el apóstol Pablo. Y Romanos se puede leer como un tratado teológico muy bien elaborado, con una carta y una secuencia teológica sistemática muy elocuente. Y entre todas las cartas de Pablo se podría decir que esta sería la epístola ganadora por excelencia por su vasta y rica expresión de conocimientos teológicos y textos profundos. Y aunque la iglesia de Roma no fue fundada por Pablo, ni estaba bajo su jurisdicción, vemos que Pablo aquí en el libro saluda a por lo menos 26 personas de la iglesia. Y el libro de los Romanos fue escrito por causa de la división que había entre gentiles y judíos, y donde Pablo les explica que la iglesia de Cristo, formada como la iglesia universal por toda lengua y nación, no es una iglesia en la que debe haber divisiones. Y entre los versos más destacados que se redactan en este libro, que son muchísimos, pero solo vamos a ver unos por causa de tiempo, tenemos Romanos 1:16, donde Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vemos que en el libro de Romanos también está otro verso destacado, donde dice que si sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, y esto es a los que conforme a su propósito fueron llamados. Romanos 8:37 al 39 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y este es el texto que les leemos cada vez que ustedes hacen su confesión para salvación, porque la Escritura respalda que se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y lo más remarcable del libro de Romanos es la justicia, pero no a causa de la ley, a causa de la fe. La palabra dice que puesto que el hombre ha pecado, estaba bajo la ira de Dios. Y aunque los gentiles cometían todo tipo de inmoralidad sexual, también practicaban idolatría, y los judíos se querían justificar por obedecer la ley. Pero la Escritura explica claramente en este libro de Pablo que todos pecamos y todos estábamos bajo la ira de Dios. Y se hacía necesaria la justicia, la fe. Por lo cual, cuando viene Jesús, se acaba la ley y se inicia la gracia, por lo que estamos bajo la gracia de Jesús y ya no bajo la ley. Por lo tanto, estamos justificados, pues Abraham fue justificado no por la ley, no por la circuncisión, pero por la fe. Y el rey David explica que bienaventurado el varón aquel a quien Dios no inculpa de pecado. Y esto solo se logra, como dice, por la misericordia de Dios. Y nosotros, cuando confiamos en Jesús, somos justificados. Somos justificados, como dice la Escritura, y estamos viviendo entonces bajo la gracia de Dios.
y esto nos hace aceptos delante del Señor, justificados. Y la salvación a los gentiles fue un acto de Dios por misericordia, para despertar a celo a los judíos, para que así todos alcancen la salvación. Y así vemos que la misericordia de Dios se considera presente para con nosotros, pero también es como un culto de salvación en el que también Dios nos llama a ser partícipes, tanto a judíos como a gentiles. Y esto es para que la edificación del pueblo y del pueblo del Señor no llegue a ser destruido. Y vemos que la epístola finaliza con un saludo que advierte contra las divisiones y finaliza dándole toda la gloria a Dios. Vemos que en el libro en realidad había una gran necesidad por la justificación en la fe, y esa es una provisión de Dios para justificarnos. Y en resumen, en todas las epístolas de Pablo a todas las iglesias, era el proclamar la gloria del Señor mediante las enseñanzas de la doctrina para los creyentes. Y Pablo, como era un ciudadano romano, él tenía una pasión única por aquellos creyentes de Roma, pues aunque no había visto ni visitado aún la iglesia de Roma, él sentía que servía como presentación ante ellos esta carta que él les estaba enviando. Y Pablo estaba entusiasmado con la idea de ministrar en esta iglesia, como lo vemos en Romanos 1:8 al 15, y la carta de los Romanos fue escrito en Corinto, en un viaje misionero donde Pablo iba a Jerusalén para llevar las ofrendas entregadas para los pobres, pues en Jerusalén había mucha necesidad y mucha hambruna. Y Pablo le dice a los gentiles: si recibiste bendición de los judíos, ahora dar de gracia lo que de gracia habéis recibido. Y se colectan estas ofrendas y Pablo las lleva, pero su plan era ir a Roma y posteriormente a España, pero estos planes fueron interrumpidos cuando Pablo fue arrestado en Jerusalén y eventualmente él fue a Roma, pero como un prisionero. Y se cree que Febe, quien era un miembro de la iglesia de Cencrea, cerca de Corinto, fue quien llevó la carta a los romanos. Y esta es la conclusión del libro de Romanos, el primero de los 14 libros o cartas epístolas escritas por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Le invitamos a pasar a nuestro siguiente estudio del libro de Corintios. Y también le invitamos a que se ponga a cuentas con el Señor, a que crea con su boca y en su corazón y confiese que Jesucristo es el Señor. Si creyéremos y confesáramos, eso nos justifica y nos hace salvos, dice la Biblia. Si gusta, repita conmigo esta breve oración. Señor Jesús, yo creo en ti. Yo creo que tú fuiste muerto y crucificado y al tercer día resucitado de los muertos. Señor Jesús, gracias por ese sacrificio a mi favor. Te creo, Señor, te recibo y te acepto y te confieso como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesús, entra al trono de mi corazón. Límpiame de todos mis pecados, perdona todos mis pecados, reconozco que soy pecador. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Sáname, Señor, de todas mis dolencias y dale un sentido a mi existencia dirigiéndome en mis pasos. Y todo te lo pido en tu precioso nombre, mi Rey Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.